Vale, pues yo soy Tania Brandariz, soy doctoranda en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y la ponencia que voy a presentar lleva por título El tratamiento mediático del 8M en la crisis de la COVID en España y se Perdona, ¿quién te recoge dirige la dentro tesis? Disculpa, ¿quién te dirige la Graciela tesis? Padilla y ¡Hombre! Roxana ¡Hombre! Popelka. Una clásica Rosa, entre las clásicas. Dale un besote muy grande a Graciela de mi parte. Perdona, no interrumpo más. lo daré. Y esta ponencia se realiza dentro del proyecto Produce Cultural en las redes sociales, industria, consumo popular y alfabetización audiovisual de la juventud española con perspectiva de género. Entonces, en esta ponencia lo que vamos a intentar explicar es por qué el 8 de marzo, que tuvo lugar el fin de semana antes de la declaración del estado de alarma y del consecuente confinamiento de la población española, pues llegó al foco político y al foco mediático y, digamos, se convirtió en arma arrojadiza entre los partidos políticos, se convirtió en uno de los focos de la agenda mediática en campaña. Entonces, vamos a hacer una especie de evolución breve por el caso 8M para que entendáis los que no sois de España en qué consistió y, en primer lugar, decir que cuando se declaró el estado de alarma en España hubo dos interpretaciones generales, así a rasgos generales. Una fue una crítica al gobierno por la falta de prevención, digamos, y por permitir esta manifestación del 8 de marzo, cuando en principio había indicios de que no se debía celebrar, entonces una crítica al gobierno por esto, y otra interpretación que entiende que se trató de una cuestión estructural que vino dada por recortes del pasado que se realizaron en España y que pues tuvieron consecuencias sobre que en este contexto no hubiese camas de hospitales, UCIs, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué sucedió? La jueza Rodríguez Medel recibió una denuncia de un abogado llamado Víctor Valladares y acordó investigar al delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa y de lesiones por la celebración del 8 de marzo. Entonces, es importante porque vamos a ver que este presunto delito fue uno de los focos mediáticos en el confinamiento. La Guardia Civil se convierte en protagonista de este caso y, concretamente, el informe de la Guardia Civil que emitió a la jueza Rodríguez Medel, en el que explica que, en definitiva, el 8 de marzo no se tenía que haber celebrado. Lo que sucedió fue que este informe se realizó pues, con declaraciones de medios de comunicación. La crítica que se le hizo es que no tenía fuentes científicas, etcétera, y que, por lo tanto, no tenían ninguna validez y contaba medias verdades y especulaciones. En consecuencia, el ministro del Interior en España, Grande Marlaska, cesó al coronel Pérez de los Cobos, que es el que estaba al frente de la Guardia Civil, en lo que dijo que era por pérdida de confianza, insistiendo en que este cese no tenía nada que ver con el 8 de marzo. No obstante, salió la directora de la Guardia Civil, María Gámez, a decir que sí que tenía evidente relación y que Grande Marlaska, el ministro del Interior, había destituido a Pérez de los Cobos por no haber filtrado información relativa al 8 de marzo. Posteriormente, en el mes de junio, se filtró un off the record de la ministra Irene Montero con una periodista en la que Irene Montero reconocía que, digamos, que la bajada en la participación del 8M se debía al coronavirus. Esto dejó la puerta abierta para que los medios de comunicación y los partidos políticos entendiesen que el gobierno conocía la gravedad de la situación y que, por lo tanto, evidentemente decían, no se tenía que haber celebrado el 8 de marzo. El 12 de junio ya se archiva el caso, la jueza Rodríguez Medel entiende que no hay indicios suficientes de delito y, por lo tanto, archiva el caso. Entonces, vamos a hacer una especie de pinceladas por lo que han sido los medios de comunicación, cómo han tratado los medios de comunicación la COVID, para ya entrar en el análisis de medios de comunicación. Como sabéis, la COVID-19 es una crisis de salud pública, económica y de información, y en el confinamiento se produjo un aumento del consumo de noticias. El 78% de la ciudadanía dice que se informa con más frecuencia que antes de la declaración del estado de alarma y 4 de cada 10 usuarios prefieren el contenido online. Vemos que la COVID-19 acentúa esa tendencia al consumo online de información. Además, la Organización Mundial de la Salud declaró una infodemia, por lo que los medios de comunicación tienen una labor imprescindible en diferenciar lo que es la información veraz de lo que son fake news. Y ya entrando en lo que fue la cobertura de la COVID-19, decir que se caracterizó pues, por las fuentes oficiales, por ejemplo, de partidos políticos que comunican, como sabéis, a través de redes sociales como Twitter, etcétera, y los medios
impresos, que son los que ocupan nuestra presentación. Quiero hacer referencia al modelo de pluralismo polarizado propuesto por Jalín y Mancini para entender que en España el sistema político y el sistema de medios guardan estrechas relaciones que se manifiestan en el discurso. Para la realización de esta ponencia lo que hice fue ir a las versiones digitales del País, El Mundo, ABC y El Diario.es. Son 4 medios generalistas que representan el espectro ideológico. El País, podemos decir, es un medio de comunicación de centro. El Mundo sería un medio de comunicación de derechas, digamos. ABC también conservador monárquico, y El Diario.es es un medio de comunicación nativo digital adscrito a la izquierda. Para este análisis cubrí, digamos, en la ventana temporal del día 8 de marzo al 12 de junio, filtré así en el buscador con el concepto 8 de marzo. Entonces, lo que hice fue un análisis cuantitativo, en primer lugar, para ver la comparativa de las noticias dedicadas, digamos, al 8M por parte de los 4 medios de comunicación. Después vi en qué sección se incorporaba el caso 8 de marzo y después de esto lo que hice fue ver también los picos informativos del caso para ver en dónde encontraba el pico, en qué momento clave del caso y ver a qué, digamos, momento del caso se le dedicaba más espacio en los medios de comunicación, y ya después hice un análisis cualitativo mediante las funciones de Endman, del encuadre, que como sabéis son definición del problema, atribución de responsabilidad, evaluación moral y tratamiento recomendación. La primera conclusión que quiero extraer de los resultados es que, como veis, El Mundo y ABC fueron los 2 medios de comunicación que más noticias dedicaron al 8 de marzo, seguido de El País y El Diario. Lo vamos a ver luego en el análisis cualitativo, pero llama la atención que justo los 2 medios de comunicación, digamos, de la derecha o que guardan estrechas relaciones con los partidos de la derecha, son los, y por lo tanto los que critican a la gestión del gobierno, son los que más noticias han dedicado al caso 8 de marzo. En cuanto a las secciones, traigo aquí el caso del Mundo porque es el que más secciones, en el que más secciones se introdujo, digamos, el caso 8M, pero quiero decir que en el caso de ABC las noticias se introdujeron sobre todo en España y sociedad. En el caso del Diario.es se introdujeron sobre todo en la sección de opinión, tribuna abierta, etcétera. Ya en el caso del País hubo una sección concreta para el caso 8M llamada caso 8M, que no tuvieron ninguno de los otros medios de comunicación, y en el caso del Mundo, como podéis ver, en primer lugar, por orden, estaría justicia, seguido de coronavirus, luego tribunales, España y política e interior. Bien. En lo que es la evolución de la cobertura informativa, me parece interesante e importante tener en cuenta cómo evolucionó, digamos, la cobertura del caso, porque, como veis, a partir de abril empieza a incrementar, ¿no?, el tratamiento informativo, a excepción del País, que, como veis, a partir de mayo se reduce la cobertura informativa. Este pico hacia arriba se explica porque el día 24 de mayo Grande Marlaska, el ministro del Interior, destituye a Pérez de los Cobos, la jueza Rodríguez Medel llama a declarar a Franco, el delegado del gobierno en Madrid, y el día 26 dimite el número 2 de la Guardia Civil. Y en el mes de junio ya vemos, digamos, la mayor cobertura informativa en términos cuantitativos, y viene dada por la filtración del off the record de Irene Montero, y viene dada por el archivo de la causa, que lo que produjo fue, pues, un refuerzo del argumento por parte de los medios de comunicación. En lo que refiere a la parte cualitativa, aplicando ya las funciones de Endman, las noticias de marzo y abril del País, analizando el País, vemos que reflejan la definición del problema, que, como ya hemos dicho, es la primera función de Endman, de la teoría del encuadre. Se explica entonces en el País, en los meses de marzo y abril, que se celebra el 8 de marzo, y la jueza estudia si existió delito por parte del delegado del gobierno en Madrid. Pero llama la atención que el País publica durante todo el procedimiento judicial que no existió relación entre el aumento de contagios y la manifestación del 8 de marzo. Esto es una constante en las noticias. Lo vemos, por ejemplo, en este ejemplo. Los expertos coinciden en que la manifestación resultó marginal para la pandemia. Bien, de todas formas, la destitución de Pérez de los Cobos supone un punto de inflexión en la interpretación de este caso por parte del País, siempre hablando de la línea editorial de cada medio de comunicación, y la Guardia Civil se convierte en la protagonista del tratamiento informativo. Se entiende que los informes de la Guardia Civil y del forense, en este caso de la Guardia Civil, no tienen legitimidad
porque están basadas usan medias verdades y especulaciones y estarían basadas, digamos, en criterios no científicos, y se insiste en que el off the record de Irene Montero fue un arma también de la Guardia Civil para insistir en la tesis del caso 8 de marzo. En cuanto al mundo, la conclusión que se arroja es que el gobierno, el ejecutivo, ocultó información y que tenía que haber prohibido el 8 de marzo. El mundo hace hincapié en la importancia del 8 de marzo y de, digamos, la carga simbólica que tiene. Lo vimos en la editorial del 2 de junio, la bola de nieve del 8M, antes matar a Montesquieu que rectificar, las perlas del informe que tumba la versión del gobierno, Salvador Illa, que es el ministro de Sanidad, dio carta libre a las autonomías un día después del 8 de marzo para suspender actos masivos. Vemos cómo hay una, digamos, una fijación con el 8 de marzo en este sentido y cómo se pone el foco en el 8 de marzo como, digamos, evento clave del Ejecutivo que no quiso dejar de celebrar por cuestiones partidistas, digamos. El mundo lo que hace para elaborar su discurso es apoyarse en los partidos políticos de la oposición, que son el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y utiliza declaraciones literales de integrantes de estos partidos políticos. Vamos a ver después, en el caso de ABC, que aún está más marcado esto. Por ejemplo, en el caso de Toni Cantó, el gobierno sabía de la gravedad. Y luego, por otra parte, también el mundo construye la información, este relato, legitimando el informe de la Guardia Civil. Vimos que en el caso del País era todo lo contrario, se decía que el informe de la Guardia Civil estaba hecho con medias verdades, etcétera. Pues en el caso del mundo todo lo contrario. Se utiliza este informe para, digamos, afianzar la posición editorial. La Guardia Civil revela que Fernando Simón ocultó a las comunidades autónomas datos sobre la manifestación, en fin. Ya en el caso del mundo, también para concluir, se hace entonces una crítica al gobierno y se alude a la necesidad de la independencia judicial, además diciendo que el gobierno presionó a Grande Marlaska para destituir a Pérez de los Cobos. Con el archivo de la causa se produce un refuerzo del argumento. En el mundo se dice el gobierno saca pecho, vemos estas frases hechas por el archivo de la causa. Luego se dice también la juez archiva la causa entre reproches, como vemos siguen en esta línea. En el caso de ABC se articula el mensaje en torno a la politización del 8 de marzo por parte del gobierno y para ello se apoyan también en la oposición, de manera aún más marcada que en el caso del mundo. Lo vemos en noticias como las 3 que traigo aquí. El PP critica al gobierno por alentar el 8M y luego evitar reuniones. Cantó sobre Montero por el llamamiento al 8M, hermana, yo sí te contagio. Vox sobre la celebración del 8M, pasará a la historia de la enfermedad. En el caso del País no se utilizaron estas declaraciones y vamos a ver que en el caso del diario.es tampoco. Ya para concluir, ABC destaca también la carga simbólica del 8 de marzo y la interpretación, digamos, del caso, atendiendo a las funciones de Endman de nuevo, sería utilizar el informe forense como fuente de prestigio en este caso para decir que la hecatombe sanitaria se veía venir. En el caso del diario.es, la cobertura estuvo dirigida a desarticular la estrategia de la oposición y de la Guardia Civil en lo que entienden que es desmentir las fake news y se hizo especial hincapié en el gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido, para quien no sea de aquí de España, por el Partido Popular. Lo vimos en noticias como errores, bulos y mentiras en el informe de la Guardia Civil, sobre el 8M, y ya en la definición del problema vemos cómo el diario hace hincapié en lo simbólico que ha sido estar siempre encima del 8 de marzo cuando hubo muchísimos eventos multitudinarios ese fin de semana. Sin embargo, fue el 8 de marzo el que llegó a los juzgados, con noticias como hay mucho de simbólico en la causa contra el 8M, el coronavirus y el estigma del 8M, la culpa de todo la tiene el 8M. La fuente para justificar la posición fue la Abogacía del Estado e incluso cuando se filtró el off the record de Irene Montero se insistió en que era una campaña de la derecha para culpar al gobierno por el 8 de marzo. Con el archivo de la causa, en la línea de lo que hemos visto por parte de otros medios, se produce otra vez un refuerzo del argumento, con noticias como el archivo de la causa del 8M tumba la primera pata de teoría de conspiración contra el gobierno, es un concepto que utilizaron en varias ocasiones, 8M no hay caso y desmontando el caso 8M no a la fábrica de bulos. Ya en las conclusiones, para ir terminando, decir que el 8 de marzo centró el debate político y el mediático en el contexto del confinamiento español. Vimos cómo los 4 medios analizados, El Mundo, ABC, El País y el diario.es, se posicionaron. Vimos cómo enmarcaron el tema con estrechas relaciones con los partidos políticos. Incluso vimos cómo se utilizaban sus citas literales pues, para
digamos, afianzar la línea editorial, por lo tanto, en la línea de lo que Jalín y Mancini nos decían del sistema de pluralismo polarizado. En resumidas cuentas ya, en conclusión, el país estableció que no había existido relación entre el aumento de contagios y la celebración del 8 de marzo. Para ello utilizó la abogacía del Estado como fuente de apoyo e insistió en que la Guardia Civil, protagonista en todo este procedimiento, había utilizado medias verdades y especulaciones. En el caso del Mundo, se insistió en que el Ejecutivo había permitido el 8 de marzo por cuestiones partidistas y se utilizó a la oposición, es decir, PP, Ciudadanos y Vox, para afianzar esta interpretación. Contrario al país, se le otorgó legitimidad a la Guardia Civil y al informe forense, sobre todo a la Guardia Civil, y se hizo alusión a la necesaria independencia del Poder Judicial, criticando al Gobierno pues, por haber permitido el 8 de marzo y por haber presionado a Grande Marlaska para destituir a Pérez de los Cobos. ABC insistió en que el Gobierno había politizado la manifestación y que fue un error que se celebrase, se apoyó en el Partido Popular, en Ciudadanos y en Vox y utilizó el informe forense, más que la Guardia Civil en este caso, para afianzar el argumento la hecatombe sanitaria se veía venir. Y en el caso del diario.es, como ya hemos dicho, se centró sobre todo en la carga simbólica del 8 de marzo, en por qué había sido este evento y no otros eventos, el que había focalizado el debate público. La información tuvo el objetivo de desmentir las fake news de los técnicos sin cualificación de la derecha y de la Guardia Civil y se utilizó para ello como fuente la abogacía del Estado en su conclusión de la interpretación del problema, que fue en definitiva, y que además fue una de las noticias del día 12 de junio, 8M no hay caso. Entonces ya lanzo una pregunta al aire y es que más allá de si se tenía que haber celebrado el 8 de marzo, que ya había informes de la Organización Mundial de la Salud de febrero que nos decían que debería ser evitable realizar eventos masivos porque era peligroso. La pregunta es por qué de entre todos los eventos, partidos de fútbol, mítines de partidos políticos, conciertos, el transporte, fue el 8 de marzo con toda la carga simbólica que tiene, sobre todo aquí en España, que después del 8 de marzo de 2018 el feminismo y el 8 de marzo en concreto están en la agenda política, en la mediática y en la ciudadana, porque fue entonces el 8 de marzo el que estuvo en el foco del debate político y mediático. Gracias por la atención.